La Plaza de las Tres Culturas es reconocida por su arquitectura, que reúne la época precolombina con templos y adoratorios dedicados a deidades como Quetzalcóatl, Écatl y Huitzilopochtli, la época de la colonia con el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y el conjunto habitacional de Nonualco. Pero desde finales de la década de los 60 adquirió otro significado. Cada año, la Plaza de las Tres Culturas se colma de jóvenes estudiantes, activistas, luchadores sociales y sobrevivientes de la matanza del 2 de octubre de 1968. Mira, esta es la estela de Tlatelolco, la levantamos hace del 93, a los 25 años. No le pedimos permiso a nadie, las autoridades de aquí eran priistas, la levantamos porque así son necios. Nunca pedimos permiso para ninguna marcha, tampoco hemos pedido permiso para poner los antimonumentos en toda la Ciudad de México y hemos insistido. Podrías decir, pues no está nombrado como antimonumento, pero sí es un antimonumento tremendo. El legado es nuestra marcha, no es la marcha del gobierno, no es la marcha de ningún movimiento, es la marcha del pueblo mexicano. Los sobrevivientes apelan a preservar la memoria de lo que ocurrió la trágica tarde del 2 de octubre, no solo por quienes fueron asesinados y aquellos que resistieron, sino por los que hoy defienden sus propias causas. Mantener y refrendar la memoria es muy importante. Es indispensable que no se pierda el sentido, el valor histórico de lo que ocurrió realmente en 68. 68 es mucho más que la masacre de Tlatelolco, pero lamentablemente es un hecho muy doloroso que en aquel momento desenmascaró la brutalidad del gobierno, de un gobierno que se decía heredero de la Revolución Mexicana, cuando en realidad actuaba en contra de los principios de la Revolución Mexicana. Entonces, los jóvenes, las nuevas generaciones, tienen que enterarse. Las demandas de los estudiantes eran sencillas: derogar del marco penal el delito de disolución social, ya que permitía la represión de movimientos sociales. Derogación de 2 artículos constitucionales que se habían impuesto en la Segunda Guerra Mundial. La disolución social que hasta ahora sigue vigente, ¿sí? La impuso Ávila Camacho porque estábamos en época de guerra mundial, entonces una reunión de más de 3 personas en la calle podía tratarse de una conspiración. Y el gobierno pues, aplicó esa medida de disciplina militar, ¿no? Entonces, eso era la base. Los seis cosas del pliego petitorio eran sencillísimas: diálogo con las autoridades, liberación de los presos. O sea, lo fuerte eran las dos derogación del artículo 142 y 142 bis. Eso era todo. En 68 nosotros encabezábamos un movimiento pacífico que teníamos demandas propias y que todas eran de un orden democrático. Las demandas de 68 eran profundamente democráticas. ¿En qué consistían? Desmantelar los mandamientos que estaban establecidos en el Código Penal Federal y que permitían la represión en contra de la gente en general. Desmantelar el aparato represivo como los granaderos y lograr la liberación de todos los presos políticos que se habían acumulado a lo largo de varias décadas de movimientos principalmente obreros, sindicales y campesinos. Y es que cualquiera que se dispusiera a contradecir al gobierno era considerado un traidor y terminaba en la cárcel acusado de sedición. En el discurso oficial
el argumento es que éramos un foco de comunistas, apátridas, que estábamos pagados. Lo mismo nos acusaba el gobierno de que recibíamos dinero del Partido Comunista de La Habana, o sea, de los cubanos, que del partido en Moscú, del Partido Comunista Chino, pero también del gobierno norteamericano, a través de Corea, de todo, de las Fuerzas Armadas de todos lados. Entonces nos financiaban los amigos y los enemigos, según el gobierno. Pues la verdad que era un gobierno autócrata, que no permitía ningún tipo de contradicción, eran a rajatabla. Entonces, bueno, cuando tienes gobiernos así, pues al voy, la gente se rebela, del color que sea, ¿no? Te acusaban de comunista, ¿no? Y entonces, pues eso era un pecado bárbaro, ¿no? Yo no había leído ni a Carlos Marx, ni a Federico Engels, ni a Vladimir Ilich Lenin, nadie. O sea, éramos chavos. Y yo creo que la mayoría de la gente no era una gente de izquierda preparada. Había algunos de la Facultad de Filosofía, de Ciencias, allá en la UNAM, acá en el Politécnico de la Escuela Superior de Economía, o sea, gente que sí tenían cierta preparación, pero no daban clases ni nada ni de marxismo ni de cosas así. Era un acto de traición, era actuar en contra de la revolución, eras un contrarrevolucionario. En realidad el movimiento estudiantil surgió porque todos los demás sectores de la sociedad estaban ya derrotados en la práctica, habían sido reprimidos y estaban sumidos muchos incluso en la clandestinidad. Entonces lo único que quedaba era el movimiento estudiantil. Los movimientos sociales de obreros y campesinos habían fracasado en su intento por exigir mejores condiciones al gobierno. Veníamos de un proceso de muchas décadas, de un gobierno muy opresivo, muy represor, como ya dije. Antes de 68 había ocurrido una represión muy grande ya en 1958 contra obreros petroleros, en 58 mismo contra los trabajadores ferrocarrileros. Entonces era un gobierno que ya venía arrastrando un desprestigio como un gobierno represor. La frase de que los jóvenes son la esperanza del país, aunque era un cliché, tomó mayor relevancia durante el movimiento estudiantil de 1968, que lo hizo realidad, ya que los jóvenes encabezaron una movilización distinta. Había una organización que se generó de manera muy espontánea. Lo primero fue la asamblea. La asamblea generó brigadas. Las brigadas se fueron a la calle y a las colonias. Y la propia asamblea generó una dirección. Y así surgió el Consejo Nacional de Huelga. Bueno, digo como 3 cosas, pero surgió en 48 horas, 72 horas a lo más. Y cuando menos nosotros mismos lo pensamos, ya estaba el Consejo Nacional de Huelga y el Consejo era un órgano de dirección protegido, querido. Era un movimiento totalmente horizontal. Por eso el Consejo Nacional de Huelga tuvo el éxito que tuvo. Porque al hablar de éxito, hablo de exit, de salida. ¿Sí? Las salidas que tenían ellos, los querían apresar y pum, por todos lados iban. Porque no había un líder nato. O sea, inclusive la Federación de Intelectuales y de Profesores, donde estaba Pepe Revueltas, donde estaba Fausto Trejo, donde estaba Marcuén Pardiñas, ellos se ajustaban al mandato de la asamblea. Y había 3 representantes por cada escuela ante el Consejo Nacional de Huelga. Entonces, por eso les costó tanto trabajo desmembrar
focalizar. Decían, ¿quién es el líder? Esa unión entre ciudadanos y estudiantes permitió contar con un financiamiento sin precedente para acercar la lucha a aquellos que no sabían por qué se luchaba. Es que en 68 venían brigadas que ponían una paila aquí en el asta bandera, ahí la dejaban y en la tarde pasaban por ella llena de monedas y no había quien se atreviera a tomar una moneda. Y con eso el movimiento pagaba la propaganda y con eso compraba papeles y no entendieron. Hubo un momento que el movimiento, el Consejo Nacional de Huelga se propuso imprimir diariamente 3 millones de volantes. Se imprimieron 5 millones por día y se repartían. Y el que hubiera dinero para comprar papel y que hubiera voluntad para repartir millones de volantes, el gobierno lo entendía solamente con la idea de que estábamos financiados por alguna fuerza externa muy poderosa. Absurdo. Y eso la gente lo tiene que entender. Pronto no solo los estudiantes, sino los padres de familia, obreros y trabajadores estaban organizados y eran partícipes de las protestas y de la defensa de los centros educativos. El clima de represión era tan grande que las familias sintieron la necesidad de acompañar a los hijos en las guardias nocturnas en las escuelas, y al rato a las familias se les unió el barrio y la colonia, y al rato fue la ciudad entera. Y eso hizo del movimiento una cosa muy especial, porque la verdad es que las guardias en la noche en las escuelas eran verdaderos actos de comunión, de debate, de alegría, de música, de poesía, de lectura, y eso permitió que muy rápidamente el movimiento se politizara, pero se politizara también la gente. Y eso el gobierno o no lo entendió o no lo quiso aceptar, o una mezcla de las dos cosas. Pero esa es la grandeza del movimiento y eso es lo que tenemos que poderle transmitir a las nuevas generaciones. Acá empezó a correr la voz de que el ejército iba a entrar o la policía iba a quitar las escuelas y ya. Entonces es el terror. No chingues. Me tardé 3 años para llegar a la ciudad. ¿Y nos vamos a quedar sin escuela? Pues no. Entonces, las muchachas empezaron, las de las que empezaron, y las de enfermería. Nosotros nos quedamos a la guardia de la nocturna con ustedes. Y venía el papá, el taxista, o el ferrocarrilero, o el burócrata de la salud, o lo que sea, que no, que a dónde están sus hijas. Y entonces los papás se dieron cuenta de que sí estábamos defendiendo las escuelas. Ante la ebullición social, el gobierno evitó el diálogo y no mostró reparos en reprimir las movilizaciones con la toma del casco de Santo Tomás el 23 de septiembre del fatídico 68. Ya amaneciendo el día 23 de septiembre, ya no teníamos ni agua, ni piedras, ni cazuelas que romper, ni talachas que encontrar. Ya no había nada, cabrón. Nada. Vamos, no. Dicen las muchachas, no. La dirigente de una compañera muy querida, Rosa María Méndez, dice, no, porque siguen llegando heridos de otras escuelas. Por no hacerme caso la pendeja. Pues salimos, sacamos lo más que pudimos de biológicas también, compañeras y compañeros. Y a los que nos dieron por ahí en el Instituto de la Mujer. Está el Instituto de la Mujer, está la Cruz Verde y estaba la Escuela de Enfermería atrásito. Por ahí hicimos un corredor hacia la casa de Berto Castillo, que daba de aquel lado de, ahora aquí es San Cosme, bueno, Avenida Tenochtitlan ahora. Y era una cuchillita a toda madre, por no hacerme caso. Ahí la mataron. Eso se te queda.
El movimiento estudiantil de 1968 tuvo un profundo arraigo entre los ciudadanos que vieron en los jóvenes la cara de una revolución social. Hombres y mujeres, trabajadores, amas de casa y obreros acompañaron en diversos momentos las movilizaciones que dejaron postales que quedaron impresas en la memoria colectiva. Sin embargo, el momento cumbre y al mismo tiempo el más cruento ocurrió el 2 de octubre, pese a que ya había diálogo entre estudiantes y gobierno. ¿Ellos qué querían? Que nosotros nos comprometiéramos a no ser violentos en la Olimpiada Cultural y en los Juegos Olímpicos. Putísima madre, ¿quién iba a querer hacer? Nos van a regresar las escuelas, dialogamos lo que quieran, denos a nuestros presos políticos, a nuestros detenidos. Si te dicen el día anterior, vamos a tener acuerdo, y ustedes se comprometen a que no van a hacer ningún desmán, nosotros no queríamos hacer desmanes. Es mentira que nosotros tuviéramos una actitud violenta. El mismo día, 2 de octubre, en la tarde, nosotros llegamos al mitin de Tlatelolco con mucho entusiasmo y confiados, de alguna manera confiados, porque el día anterior en la noche el rector nos informó que el presidente de la República estaba nombrando a 2 representantes para una reunión con 2 representantes nuestros para discutir las bases del diálogo público, que era una de las condiciones del movimiento. Esa reunión se hizo el día 2 en la mañana. Y los chavos empezaron a correr en todas direcciones. Empezaron los disparos. Y taca, del 2 de abril. La primera, y fue ráfaga. Era un tableteo, o sea, eso era Thompson 45. Estaban tirando a matar a la cacho de los muchachos que estaban allá. Hoy se cumplen 56 años. Pasé esa puerta que se cerró, todavía alcancé a caminar para allá, me regresó. Una señora salió y me rescató de los soldados la primera, ahí en ese cachito para salir de aquel lado, no estaba así. Porque dijo, es mi hijo. La señora la alivianó. Ya iba yo madreadón. Y entonces viene un guante blanco hasta allá, fíjate. No, todos estaban armados aquí, mi madre. Y me agarra las leñas y me rompe la pinche nariz y me abre la frente. A los camiones que tenían, eran camiones que tenían de negro, pero eran del ejército. Todo el formato de la batea. Y ahí estaban echando lo mismo, heridos que muertos. ¿Sí? ¿Ustedes lo echaron ahí también? Sí. De ahí no supe un rato, como no sé cuánto tiempo, más de 1 hora, sí. Y luego otra vez la tracachinga, volvió a empezar la pinche la balacera. O sea, porque hubo una balacera, haz de cuenta, entre 6:15, 6:30, media hora podía durar. Que nosotros fuimos detenidos en esta condición y llevados a la prisión militar. En condiciones de tortura de todo tipo, brutal. En el campo militar hubo, aparte de tortura psicológica, violencia física, simulacros de fusilamiento, simulacros de castración para muchos, etc. Entonces, una tortura generalizada. En una condición como esa, la única convicción que dices es, aquí voy a morir. Porque estás aislado, estás en calidad de desaparecido. Entonces, allí, en el campo militar. Aunque el golpe fue brutal, no lograron doblegar el movimiento, que permaneció fuerte pese a la muerte y captura de muchos de sus miembros. El gobierno insistía en tratar con nosotros, que estábamos en prisión, pero afuera se quedó una nueva dirección política. Y el planteamiento nuestro desde la cárcel es que tenían que negociar con la dirección política, porque afuera el movimiento continuó. «56 años después, esa lucha sigue vigente con la exigencia de justicia». Ya Díaz Ordaz aceptó la culpa. No, pues qué chingón. Yo también soy el único responsable. Porque no se puede juzgar a un presidente, dice la Constitución. Y estos pinches muchachos dicen que quieren diálogo y respetar la Constitución. Ahí está, ya tienen su culpable. Yo soy.
y los demás son inocentes. Y nosotros decimos, no, la exigencia de justicia sigue siendo la misma. Si no hay juicio para todos esos mandos militares, civiles y paramilitares, muertos o no muertos, si no hay juicio para Moya Palencia, si para Pedro Ojeda Paullada, si no hay juicio para Arcaute Franco o Luis Cueto Ramírez, pues entonces, ¿quién fue el director, el jefe de los granaderos de aquel entonces? ¿Quién sabe, güey? Hoy, cuando desde el Palacio la presidenta anuncia este decreto y dice que se compromete a la no repetición de los hechos, yo digo eso tiene que ser un compromiso con todas las organizaciones y todos los movimientos. Originado a partir de 68, es muy importante, pero para todos, porque todos lo necesitan. Y segundo, digo, nosotros tenemos que organizarnos y fortalecer nuestra demanda para que eso sea una realidad. ¿Y cuál es la realidad que queremos? Necesitamos que los juicios se reactiven. Hay juicios que se mantuvieron dormidos durante 20 años, pero se trata de delitos de lesa humanidad que no prescriben. Entonces, y además son casos que nunca se cerraron y hoy se tienen que retomar. Una lucha que sigue viva con la presencia de nuevas generaciones que buscan mantener la memoria de lo ocurrido en 1968. Pues creo que es muy importante la memoria histórica, ¿no? Al final de cuentas, eso pasó en el 68, pero son cosas que se han repetido año con año. La represión estudiantil es algo que siempre ha sucedido. Y pues justo creo que es importante recordar siempre nuestro pasado para saber cómo hacia dónde va la lucha, ¿no? Luego dicen como no volver a repetir, pero como dije es algo que siempre ha pasado, pero mínimo como conocer nuestras bases y siempre cuestionar nuestros privilegios. Porque forman parte de nuestra historia. Como Politécnico tenemos muchísima historia y debemos de recordarlos, debemos honrar su memoria y de seguir luchando por lo que ellos luchaban. Pues es importante recordar precisamente la memoria de los jóvenes que pues estuvieron masacrados en este lugar y pues es una memoria colectiva. En este caso pues generar conciencia. Y que hoy también defienden sus propias luchas. Pues el legado es defender la educación pública para el hijo del obrero, porque pues las escuelas públicas tienen ese principal objetivo, darle educación al hijo del obrero, al hijo del campesino, y quizá hoy ya no haya ya hoy en el Politécnico es más una mezcla de diferentes estratos sociales, pero pues el objetivo principal del Poli sigue siendo ese, darle educación al hijo del obrero, y con eso nos identificamos con los compañeros del 68 que luchaban por lo mismo y seguiremos luchando por lo mismo. Me pregunta por los sucesos y trato de dar una explicación para que ella también se sienta como parte de... Porque es importante que las nuevas generaciones conozcan esto. Porque es importante para que no sean los mismos borregos de siempre. Para que sean mejores. Para que no se dejen influenciar por nadie. ¿Por qué estás interesada por conocer esto? Pues porque necesitamos justicia. Se necesita justicia para todas esas vidas que perdieron y que pues no se ha hecho nada por ellos. Así podemos seguir aprendiendo de lo que sucedió pues hace muchos años y nos da una gran enseñanza de que pues debemos de seguir luchando por nuestros derechos y que no se debe de privatizar la educación.